Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en Pláticas de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace ya más de año y medio con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer de los investigadores del instituto se vincula con los bienes culturales y el patrimonio cultural que han creado todos, que hemos creado todos y cada uno de los mexicanos, de los pueblos, diferentes pueblos que constituyen nuestra nación, y cómo esta labor se ha visto obstaculizada progresivamente por el continuo recorte presupuestal que ha habido para las investigaciones desde sexenios anteriores, pero particularmente en el actual. Yo soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del sindicato. Detrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización de nuestro comité ejecutivo, y en esta ocasión nos acompaña Giselle Canto Aguilar. Giselle es egresada de la carrera en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Labora en el INA Morelos desde 1986. Ella es responsable académica del Teposteco y Olintepec, guionista y curadora de las exposiciones prehispánicas de los museos regional de Cuauhnáhuac, de sitio de Xochicalco, de sitio de Coatetelco y Chalcatzingo. Es responsable también del registro público en Morelos. Su proyecto principal es la Ceramoteca del Centro INA Morelos, cuyo objetivo es la caracterización de los grupos mesoamericanos que habitaron el estado de Morelos, definiendo la creación, adopción, reelaboración y transformación de los antiguos códigos de representación de los grupos que los utilizaron. Para lograr su objetivo, se han llevado a cabo proyectos de rescates y salvamentos arqueológicos que han permitido investigar diversos sitios y áreas del estado de los que no se tenía conocimiento arqueológico alguno. Entre sus publicaciones se encuentran diversos artículos acerca de tradición y estilos cerámicos, investigando los códigos de representación que van desde las manifestaciones del fenómeno olmeca hasta los grupos náhuatl del posclásico medio tardío en Morelos. Giselle nos hablará de la Ceramoteca del Centro INA Morelos, sus contradicciones de un sistema. María Gracia, muchas gracias por la invitación a ti y al sindicato. Bueno, estas imágenes representan mucho lo que la gente visualiza de la Aura Ceramoteca. Tenemos la de Yucatán, que es maravillosa, tenemos otra Ceramoteca también, que se ve la organización de los materiales, cajitas, piezas completas o semicompletas, que están para la consulta de la gente. Entonces, estos acervos se encuentran perfectamente clasificados, indexados en cajitas individuales donde se presentan cada uno de los tipos cerámicos de diferentes sitios, de diferentes regiones. Todo muy bueno. Sin embargo, en el 86, cuando inició el proyecto Ceramoteca para Morelos, no se tenía una ceramoteca. La idea fue qué es lo que queremos para una ceramoteca, a qué debe de responder una ceramoteca. Entonces, bueno, partí en principio de que Morelos es consecuencia de su pasado, que el devenir de los pueblos mesoamericanos, sobre todo su surgimiento, desarrollo y colapso de estos grupos, nos permitiría explicar la realidad que observamos. Empezamos con esto. Además, debemos de considerar que Morelos es parte de México y que en el pasado prehispánico Morelos era parte de Mesoamérica, que no lo podemos entender de una manera aislada, sino
que lo debemos entender a partir de su relación con los sitios al interior de Morelos, al interior del área cultural que es el Altiplano Central y sobre todo con Mesoamérica en general, que es así como que podemos hablar de grandes cambios. ¿Y cómo podemos llegar a estudiar estos grupos? Pues es a través de su cultura material. Si es el pasado, podemos acceder a, esto, a procesos y a las relaciones de interacción que mantuvieron estos grupos, pero es a través del estudio de su cultura material. Lo peor del caso, que es algo sobre lo que vamos a regresar, es que la destrucción de esta cultura material, yo me voy a enfocar a la cerámica, pero en realidad es arquitectura y todos aquellos objetos que los pueblos antiguos produjeron, no es solamente una pérdida de un patrimonio, sino es la pérdida de la posibilidad de entender nuestra realidad como consecuencia de los procesos del pasado. A partir de esto, planteé como objetivos de la Ceramoteca, punto número 1, caracterizar esa variabilidad cultural de los grupos que habitaron el estado de Morelos a lo largo del periodo. ¿Cómo podemos caracterizarlo? A partir de su cultura material. Fantástico que en el periodo posclásico nosotros tengamos fuentes que nos permitan dar un nombre, tlahuicas, xochimilcas, náhuatl. Entonces, podemos darle su nombre, ¿no? Pero entre más nos vamos al pasado, pues ya estamos hablando de estilos de Teotihuacán, grupos que utilizan el café rojizo, entonces ya va cambiando nuestro entendimiento de ellos, pero podemos delimitarlos, caracterizar. Ese es un objetivo. El siguiente objetivo es proponer sobre las relaciones de interacción que mantuvieron esos grupos entre sí y con Mesoamérica. Y un tercer objetivo fue definir procesos sociales. Estamos hablando de surgimiento, transformación, colapso, por los que pasaron estos grupos. Entonces, bueno, nuestro conocimiento de Morelos estaba enfocado en 5 sitios, o sea, Chalcatzingo, las excavaciones de Grob más el estupendo análisis de Cypher, Xochicalco, excavaciones de Herb en el área y lo mismo un excelente análisis de Cypher, en lo que hizo Nalde en Hacienda Calderón, lo que hizo Grob en Expa San Pablo y las excavaciones y análisis de 1934 de Valiant en Guadalupe. Eso es lo que teníamos. Es decir, con esa información nosotros teníamos esto. O sea, para hablar de la región de Morelos, de los grupos de Morelos, resulta que teníamos pues, Chalca, que tenías hasta el preclásico medio, Guadalupita, Xochicalco, que la ocupación principal era para el epiclásico, y entonces nos dimos cuenta de que había un vacío, una serie de hiatos, tanto espaciales como temporales, así además de una inexistencia de mosaios. Es decir, había los grandes trabajos en Xochicalco, en Guadalupita, pero no podíamos comparar con otras regiones, o sea, no podíamos comparar los grupos a nivel cerámico porque no contábamos con esos mosaios. Es decir, teníamos que partir de cero. Entonces, bueno, lo siguiente que hicimos fue retomar materiales, productos de algunas investigaciones en donde yo no había participado. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era retomar materiales, uno, que estaban abandonados en bodega, que no habían sido analizados, este es el caso de UNICEF, retomar materiales que los directores de proyecto aceptaron que yo retomara, en el caso de Yautepec,
que tenía su propio proyecto de investigación, igual Guadalupita, un salvamento arqueológico que se hizo en el 2002, y excavaciones que yo realicé, un rescate arqueológico en Guasepé, y eso me permite ir conformando algunos de estas culturas materiales. Entonces, por ejemplo, hablamos de empezamos a definir complejos cerámicos. En este caso, por ejemplo, el preclásico temprano con Guadalupita, así. El preclásico tardío con Olitepec y Huastepec, las excavaciones. Defino el complejo cerámico con esos los materiales. Y, por supuesto, con Yautepec pude definir el complejo cerámico del posclásico tardío. Entonces, productos de estos análisis, llegamos a la definición a una nueva carta en donde estábamos cubriendo más regiones del estado, pero seguíamos teniendo vacíos. O sea, no sabíamos nada hacia el poniente de Morelos, no sabíamos nada del este de Morelos, no sabíamos nada de periodos como el clásico, como el posclásico temprano, del que no teníamos absolutamente ninguna información. Y dije, no, es momento de entrar a una tercera etapa. Entonces, en 2003 existió una coyuntura, se dio una coyuntura. Tuvimos un director que apoyó la investigación, Sergio Raúl Arroyo. Tuvimos un secretario técnico que también trabajó en la misma dinámica, el doctor Rosas, y resulta que nos dio presupuesto, porque todo lo que les he estado platicando ha sido con muy, muy poco presupuesto lo que estuve haciendo. Entonces, ahorita tuvimos presupuesto, le planteamos la necesidad de dos cosas. Uno, empezando que en ese momento el proyecto de protección técnica y legal de zonas arqueológicas no abiertas al público lo llevaba un arqueólogo, en el que participábamos otras dos, o una compañera y yo. En este proyecto nos estábamos dando cuenta de una destrucción del patrimonio impresionante en Morelos, la construcción de fraccionamientos, el que esté muy cerca del Distrito Federal y que sea muy fácil llegar a Morelos, dio pie a muchos fraccionamientos y eso causó una gran destrucción. Y entonces el mismo gobierno del estado proponía en sus planes de ordenamiento territorial que se iba a crear una megalópolis entre Cuernavaca y Jojutla, un continuo de asentamiento, y nosotros veíamos los sitios que tenemos por información del Atlas, y pues estábamos aquí. Entonces, entre los tres arqueólogos, Mario Córdoba, Laura Ledesma y su servidora, creamos un proyecto de rescate del patrimonio arqueológico de Morelos, que tuvimos apoyo de la Secretaría Técnica, más este proyecto de Ceramoteca, tuvimos el apoyo de la Secretaría Técnica. Entonces, con eso me permitió a mí, desde el punto de vista de la Ceramoteca, entrar a una serie de regiones que no se habían investigado. Hacia el sureste de Morelos, con Puente de Isla, Tehuistla, hacia el noreste de Morelos, como con sitios en Tetela del Volcán, Tlacotepec, hacia el norte, Tepoztlán, empecemos el mismo Yautepec, empezamos a crear una serie de sitios en toda esta región. Empezamos a excavar salvamentos, rescates en todo el estado de Morelos, donde yo podía, bajo dos visiones. La primera visión, la más importante, de rescatar el patrimonio arqueológico
antes de que éste desapareciera. Ese fue el primer punto, el primer objetivo fundamental de este trabajo. El siguiente objetivo fue que estos rescates y salvamentos eran parte de la investigación de Dramática, que los materiales arqueológicos que estábamos recuperando permitían a la Ceramoteca investigar esas regiones que no habían sido investigadas, esos sitios que no habían sido investigados, y esto le permitía al proyecto seguir avanzando en sus objetivos de caracterizar esas culturas. ¿Sí? Este fue nuestro primer punto. De todas estas investigaciones, creamos esta carta, donde ustedes pueden ver que fueron muchos sitios, muchas regiones, aún así con Yato, las partes oscuras, seguimos teniendo esos vacíos espaciales, porque están hablando de regiones, esos vacíos temporales, porque también estamos hablando de fases que no han sido investigadas, pero ya teníamos un mejor escenario de lo que estaba pasando en el estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos investigando el fenómeno Olmeca en Morelos, realmente con sitios que hemos investigado, como por ejemplo Pantitlán, Zazacatla, Chautla, donde tenemos manifestaciones de ese fenómeno. Ya no es solamente Chalcatzingo, que para los años 80 y parte de los 90, Chalcatzingo era el único sitio olmeca en Morelos. Ya habíamos encontrado mucho más información. Estábamos ya hablando de esferas, interacción, ya no nada más la caracterización, sino ya íbamos a hablar de esferas, interacción del preclásico tardío. Por ejemplo, estamos hablando de varias esferas que incluyen al Zapateo, Olintepec, Huastepec, Olintepec, Tlatenchi, varias esferas que podemos ver gráficamente. Como les decía, no tenemos fuentes, no sabemos cómo se llamaban, pero sí sabemos el grupo que utilizaba como característica un tipo cerámico que se llama negro de Zapatitlán. Otro tipo que utilizaba como característica el tipo café rojizo, pero resulta que los soportes tienen patitas, exactamente, o sea, forman el pie del soporte, son muy bonitos. En Olintepec tenemos que ese tipo café rojizo se une con lo que tenemos hacia el norte de Morelos, es una esfera que se une hacia el norte de Morelos, que es muy amplia, pero también tenemos otra esfera que es el anaranjado, esa todavía no la estamos entendiendo muy bien, y un anaranjado con calizas que no nada más nos conecta hacia Puente de Isla, sino que nos conecta hacia el sur. Entonces empezamos ya a formar estos mapas. Ya estamos hablando no nada más de caracterización, sino de empezar a establecer sus relaciones e interacciones. ¿Cómo están interactuando todos estos grupos? Así, por ejemplo, tenemos que uno de los periodos que no teníamos hasta entonces investigado, definido, caracterizado, era el del preclásico terminal. Y de repente, con las investigaciones empezamos a... Todavía estamos en este momento de definición, todavía nos falta información, pero ya estamos viendo algo que está sucediendo. Ya podemos hablar que del boom del preclásico tardío, con redes de comercio que llegaban hacia la cuenca de México, Cuicuilco o a Tlapacoya, o bien hacia Guerrero, con Cuetla, Juchitlán, ya en este momento tenemos una concentración de la población, un aislamiento de lo que está sucediendo en Morelos. Ya empezamos a hablar de inicios, de decadencias, de colapso, ya estamos comenzando en esa etapa. Otro de los periodos de los que no teníamos evidencia era el posclásico temprano, y varias excavaciones nos permitieron acceder
al posclásico temprano, ¿no? Y hay otros compañeros que también trabajando en ciertas regiones están logrando definir. Entonces, este gran vacío que no sabíamos qué pasa con antes de que llegaran los grupos náhuatl y la caída de Xochicalco, teníamos un vacío, lo estamos logrando llenar poco a poco. Y por supuesto, algo que estamos trabajando es el hipocondromo tlahuica, pero como un enemigo identitario. Exacto. Lo que estamos viendo es que los tlahuicas están creando una cerámica con un código, están utilizando el código de representación del posclásico tardío, son un grupo náhuatl, sus elementos son náhuatl, pero le están dando una combinación de que están utilizando ciertos signos, creando textos muy particulares. Un texto que permite a todos los grupos del poniente de Morelos, de Yautepec, que está justo en el oriente, los permite definirse como tlahuicas. Pero después de eso, cada uno de estos grupos relabora ese código para darle características muy propias, que es lo que nos permite hablar de identidad. Aquí en los dos ejemplos que estoy mostrando, el primero viene de Cuauhnáhuac, la vasija que está más hacia el extremo, bueno, es que sí son dos, la que tiene las volutas entrelazadas, dos líneas de volutas entrelazadas, esa proviene del señorío de Cuauhnáhuac, mientras que la otra que tiene una red y el panel rojo en la división proviene de Coatetelco. Las dos son consideradas tlahuicas y al mismo tiempo son completamente diferentes. Aquí es donde hablamos de elementos identitarios. Y esto no nada más lo tenemos con los tlahuicas, sino que de repente tenemos lo que llamamos banda blanca Huastepec, que no tiene nada que ver con los tlahuicas, en donde no nada más es la información que nos da las fuentes, sino que ya también entramos con materiales arqueológicos, sobre todo porque las fuentes dicen que fue fundada por tlahuicas. Y cuando nosotros lo vemos, pues decimos, pues no, esto no es tlahuica, sí, trabajando con una caracterización del tipo, hablando de un código de representación y definiendo estos estilos con más claridad. Y por ejemplo, la que tenemos, que es una banda blanca, son muy parecidas, pero es mucho más completa, que esta proviene de las faldas del volcán, del noreste de Morelos. Entonces, bueno, ahorita, hablando de las esferas de interacción del posclásico tardío, estamos, o sea, todo lo que es Cuauhnáhuac, todo lo que es Huastepec, como en medio quedó Yautepec, pero además Yautepec es sumamente interesante porque Yautepec es aparentemente tlahuica, pero también reproduce en su estilo el de Huastepec. Entonces, está trabajando con los dos sitios. Tenemos la región noreste, tenemos Tepoztlán, que en una primera etapa fue Xochimilca, pero que después se ido creando su estilo propio, y tenemos lo que es esta región de Cuauhtémoc, también con un estilo muy particular, que es Totolapan, Tlayacapan, Atitlán. Entonces, estamos definiendo estas esferas de interacción. Ustedes ven también muy claramente cómo no tenemos todavía mucha información de lo que pasa en el sur de Morelos. Y bueno, entre los avatares de los rescates y salvamentos arqueológicos, pues nos hemos encontrado con materiales virreinales y del siglo XIX. Entonces ha sido muy interesante estudiar a Cuauhnáhuac, ya no como el señorío tlahuica, sino como Cuernavaca, donde vivía Hernán Cortés, y después cómo participa en la independencia y las rutas de intercambio por la que él pasaron. Esto está apenas en proceso porque implica, por supuesto, mucho trabajo. Esta botella, por ejemplo, de cerveza es de 1830, están muy estudiadas y por el momento, desgraciadamente está fragmentada, es única en Morelos.
Empezamos con las contradicciones. Ok, yo he llevado a cabo 86 rescates y salvamentos arqueológicos de 2003 a 2018. Eso ha implicado que los materiales queden muchos en proceso de análisis y que no se hayan terminado. Esta gráfica presenta claramente todo lo que está en proceso, o de plano sin análisis, 54 de estos 88. Cómo se entregó de los informes finales, o sea, que trae todo, no nada más excavación, sino análisis de cada uno de los materiales arqueológicos que fueron recuperados en campo, solamente se tienen 20. Dos de estos, lo que tengo como informes parciales de análisis son mi participación en 2 proyectos específicos, Guadalupita y Yautepec, y entonces son los que se entregaron, ahí están, y todavía falta Yautepec, varios polígonos. Exactamente, y avanzamos en algunos de los informes de excavación, de esos tengo 12, pero no el análisis. Y entonces, ¿aquí entramos? Bueno, vamos a mencionarlo de una vez, a un problema bastante grave. Dejo que se destruya el patrimonio porque ya tengo demasiados materiales que no me da tiempo de procesarlos. No hago salvamentos y rescates. Me detengo y bueno, no soy la única en Morelos, ahorita hay compañeros que están haciendo ese trabajo, pero ¿qué hacemos? Hay compañeros que no aceptan hacer rescates y salvamentos. Los consideran talachas. ¿Y cómo voy a entrar en esa dinámica? Están en sus proyectos de investigación, que es lo más, es válido, completamente válido, no lo estoy criticando. Hay sitios como Xochicalco que si entraran a trabajar o a investigarlo, 20 arqueólogos, apenas sabríamos un 20% de lo que es Xochicalco, y se tiene una arqueóloga. O sea, no, por Dios, o sea, se necesita más personas. Pero hay otros arqueólogos que a la hora de que hacen rescates o salvamentos, hacen lo mínimo. En lugar de hacer 10 pozos, hacen 3. Y en lugar de hacerlos de 2 por 2, los hacen de 1,5 por 1,5 y paralelo. ¿Por qué? Porque no quieren ese problema. Conozco compañeros que están angustiados porque no pueden ver la destrucción del patrimonio en la localidad que trabajan, en el sitio al que están trabajando, se han involucrado en una serie de rescates y salvamentos arqueológicos, y entonces están apanicados porque, claro, no tienen presupuesto para esos análisis, no tienen personal para esos análisis, y entonces están angustiados de cuándo los va a congelar el Consejo de Arqueología, porque, ok, no está mal que me congele el Consejo de Arqueología, porque entonces me voy a dedicar a esos materiales, pero están viendo la destrucción en la esquina. Esas son una de las contradicciones muy fuertes que tenemos. Entonces, de estos proyectos, 40 de ellos yo no tengo presupuesto para el análisis de materiales. Son proyectos que he trabajado con los ayuntamientos, que con dificultades me han dado el personal de excavación y que no tengo presupuesto para el análisis. Son proyectos en donde por azares del destino hay una nebulosa y muy extraña, nunca se firmaron los convenios de colaboración.
Y entonces el propietario o el tercero con el que trabajamos nunca ingresó al INA el presupuesto en la cuenta concentradora. O ingresó en la cuenta concentradora y desapareció en el espacio sideral. Y entonces tengo 40 proyectos desenvergados. Tengo otros 20 proyectos en donde el presupuesto, la excavación, nos abrimos, empezamos a hacer excavaciones extensivas, porque la información era muy importante, definir edificios, definir etapas de ocupación, y el lugar iba a ser, en el lugar nos iban a construir una planta fotovoltaica. Pero excedí la cantidad de lo que yo tenía programado para gabinete. Y entonces se acabó el convenio, se acabó el presupuesto, y pues estoy esperando que en algún momento se firme otro convenio y podamos seguir adelante. Pero parece ser que mejor me espero sentada porque de eso hace 20 años. Entonces, he ahí un problema muy, muy fuerte. Entonces tengo esto, mis muestrarios, en lugar de estar así en cajoncitos bien bonitos, que abres el cajoncito y tienes los tipos, están en esas cajas de cartón arriba de muebles. Ahí están mis muestrarios. Y mis piezas completas, pues empuja una y empuja otra y mete otra y otras guardas en caja y ahí están mis piezas completas porque yo ya tengo para armar una ceramoteca, pero no da. He aquí la ceramoteca del centro. Aquí estoy. Vean las piezas, vean la cantidad de cajas, y no se ve claro abajo de las mesas, porque abajo de las mesas ni les cuento. Exactamente. Aquí está, construí un tapanco, el edificio así como que dije, tengo altura, quité el plafón y construí el tapanco con presupuesto de la ceramoteca, por supuesto. Y pues igual, estamos así. Y esto me ha llevado, pues, a saltar las áreas de tránsito para utilizarlas como áreas de trabajo. Por suerte, ese asalto es temporal. Exactamente. Mis compañeros nada más pasan y mueven la cabeza. Hasta eso son muy no me dicen nada, pero sí nada más me ven y mueven la cabeza exactamente, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. Entonces hablemos de presupuesto. Antes de 2003, yo tenía, no sé, 4 ceramistas, o sea, técnicos que lavaban y marcaban el material. Los tenía por 6 meses al año, pero pues eso me permitía avanzar en el análisis, o sea, de varios proyectos. Yautepec fue uno de ellos. Y a partir de 2003 hasta 2006 yo recibía 300,000 de presupuesto. Eso me permitió tener un equipo muy grande de arqueólogos ya. Yo decía, es que yo necesito, no nada más el técnico, yo necesito el especialista. Pues yo tenía un equipo como de 5 arqueólogos durante todo el año, un dibujante, estaba bastante bien, alguien que nos capturara las contabilidades, o sea, estaba bastante bien el proyecto, y el primer golpe lo recibió en 2007, me quitan 100, perdón, y a partir de eso ya no volvimos a recibir un aumento de presupuesto. Por el contrario, en 2020 me dieron una despelucada, ¿no? Me tocó 28, nada más, o sea, trabajé 4 meses con 3 gentes que ganaban 16,000, ¿no? Entonces, así como que fue eso terrible. El problema es que si bien aparentemente el presupuesto no ha cambiado de 200,000, porque pues sí, ya el gran equipo ya no lo tenía, pero tenía 3 arqueólogos, un dibujante, o sea, tenía equipo de trabajo. ¿Qué creen? En esa época, 2007, creo que les pagábamos 6,000 a los arqueólogos. Para
2015, 16, creo que eran 8,000, y ahorita, perdón, yo les estoy pagando 10,000. Entonces, ¿qué creen? En realidad, yo empecé con 200,000 cuando me dieron el golpe de los 100,000, teniéndolos todo el año. Y después, según iban avanzando los años, se iba recortando el tiempo de trabajo. En lugar de 3 arqueólogos todo el año, era durante 8 meses, durante 6 meses. Y ahorita mi equipo de trabajo en este 2022 es de 2 antropólogos físicos, porque no nada más saco tepalcates, no nada más saco míticas, sino también entierros. Entonces necesitamos tener al antropólogo físico, tengo 2 antropólogos físicos lavando, haciendo acondicionamiento de huesos, una colección muy importante. Una, otra arqueóloga que ella me está analizando materiales cerámicos de varios proyectos para tener esta etapa terminada, y van a estar nada más durante 4 meses. Porque ahora, por la forma de contratación, no nada más es el pago del 16% que estaba contemplado, sino también el pago de un impuesto sobre la renta que antes ellos no se preocupaban. Entonces, el salario disminuyó. El año pasado tenía 4 durante 5 meses. No, bueno, la técnica en restauración nada más estuvo 4 meses. El otro equipo de arqueólogos y antropólogos estuvieron 5 meses, pero este año nada más vamos a estar 4 meses. Ay, ahora sí. Pues gracias. Híjole, pues, es que todo lo bonito que había sido la plática con la última, nos dejas así como, Pero es que son las pues sí, contradicciones. como muy, pues preocupados, tristes, ¿Sí? ¿Sí? sí. Seguimos trabajando y seguimos trabajando. Exactamente. Entonces, ya, como tengo cada vez menos personal, ahora hago tareas que, por ejemplo, había delegado contabilidad de materiales, o sea, y yo clasificaba y demás, y ponía etiquetas. Entonces, la clasificación de la contabilidad de materiales la hacía alguien más, sacar los diámetros, no sabes cómo odio sacar los diámetros, entonces, pero ahí estoy sacando diámetros. Exactamente. La captura, lo mismo, tenía alguien que me realizaba toda la información y me hacía tablitas y la veían bonito. Y ahora yo me estoy peleando con el Excel para que me salgan las tablitas. Entonces, seguimos trabajando. Y debemos de recordar, Elina lo tiene muy, muy claro, el material arqueológico es patrimonio. El INAH lo tiene muy claro. Hace unos cuantos años salió el reglamento de materiales, sobre el manejo de los materiales, y donde se establecía claramente esto es patrimonio. O sea, no lo puedes enterrar, no lo puedes dejar abandonado, no lo puedes, es patrimonio. Y además, imagínate dejar abandonado un material en donde el sitio ya no existe. El sitio ha desaparecido por el desarrollo urbano. Haces todo el proceso de excavación y cuando llegas a Tepalcaca ya te dio flojera y lo que haces es analizar un 10% y el resto lo entierras. Pues entonces, ¿de qué se trata? Entonces, esto es parte de esas contradicciones en las que caemos con el sistema. Hay arqueólogos que están muy preocupados por entregar todos sus informes a tiempo al Consejo de Arqueología, que está bien. El problema es que no hacen un análisis, ¿sí? No hay esta idea de qué le voy a investigar, qué le voy a ver al material, qué respuestas me va a dar, cuál es la metodología que voy a utilizar para que me dé esas respuestas que yo necesito en la investigación, necesito.
Y entonces el análisis de cerámica se ha convertido en algo así como tantos cafés, tantos amarillos, tantos verdes, tantos no sé qué, y o bien me salieron 450 tepalcates y pues ¿para qué los analizo si son tan poquitos? Y dices, pero es que acabas de excavar, acabas de obtenerlos en, en a un lado de Palacio de Cortés, lo que era el señorío de Coahuila y el mismo, y la misma y el palacio de la cabeza del marquesado, ¿no? Entonces, sí caemos en esas contradicciones que son del sistema. O sea, por supuesto que debe de haber tecnología, por supuesto que nos deben de normar, por supuesto que no podemos ir retrasando a estos materiales. El problema es que lleva en algunos casos o bien a este retraso de materiales o bien a una mala contradicción, a una mala clasificación para cumplir. Yo ya cumplí, ya entregué el informe, yo ya cumplí. Oye, pero ¿qué te dio? ¿Qué encontraste? Es que no. Curiosamente, a los arqueólogos en excavación nos dan, o sea, somos ya muy puntillosos en las excavaciones. Es registrar todo, fotografiar todo, o sea, dibujar todo, o sea, es impresionante el registro que se lleva actualmente y esa misma disciplina no se lleva en Giselle, pues mira, desde la perspectiva histórica y de las ciencias sociales en general, hay una postura que dice que el estudiar lo pequeño, lo local, a fin de cuentas se pueden encontrar todas las características del grande, de lo macro. Y creo que lo que está pasando con este proyecto que nos presenta de la Ceramoteca es precisamente eso, ¿no? O sea, lo que pasa ahí, yo creo que puede ser un reflejo de lo que pasa en gran parte del país y y en la institución. Porque, bueno, una cosa es que se reconozcan en el papel el que todo esto es patrimonio cultural del país, y otra cosa es que en realidad se preocupe y se respete y se busque. Estamos viendo lo que está pasando en Yucatán con los atropellos por la construcción del Tren Maya, a las cuestiones arqueológicas y paleontológicas. Eh, bueno, lo que está pasando también en casi todas las partes del país. Menciono lo del Tren Maya porque pues es grande, pero yo creo que en todas las partes del país podemos encontrar atropellos que no podemos decir que son de menor escala, porque una cultura no hay parangones de comparación. O sea, todas son igual de importantes, todas aportaron, todas respondieron a necesidades, todas, en fin. Entonces, pues me parece que lo que estás planteando es es la problemática de la institución a nivel nacional vista desde el ojo de lo que está pasando en Morelos y que, bueno, no nada más es la falta de presupuesto, ya se había mencionado, entre otras cosas, en menor medida, pues por un lado la falta de personal, y creo que algo que es creciente y que está obstaculizando cada vez más es la burocratización administrativa, cuando además no se crean plazas administrativas, porque tú estás haciendo labores de administración, cada vez hay más administrativos en la institución y cada vez los investigadores tienen que hacer mayores labores administrativas. Entonces, pues yo creo que sí hay aquí más que una contradicción, este, una esquizofrenia institucional y pues sí, yo sí creo que hay una falta de interés por un sector de la institución eh, en cumplir cabalmente y no, a lo mejor no cabalmente, ahora sí con medio cumplir a lo mejor con las labores que tiene asignadas el instituto y que yo sí estoy convencida de que buena parte de ellas
Los que dan la cara son los trabajadores que le apuestan a la misión del instituto y se la toman muy en serio, en un lado opuesto a lo que ha pasado en la mayoría de los casos con las autoridades. No sé si quieras agregar algo más, Giselle. Pues no, creo que ahorita di un panorama bastante general de esta, me gustó como lo dijiste, de esta esquizofrenia. Exacto. Bueno, una nota nada más. Cuando yo entré al instituto en el 86, éramos básicamente los mismos 800 investigadores que somos ahora. No crecemos. No ha crecido el instituto. Le urge crecer. Sí, porque, o sea, bien, lo dices bien porque pareciera que la creación y la construcción de cultura y de patrimonio y de bienes culturales se estanca, y no, esa sigue creciendo, además de lo que ya tenemos, sigue creciendo. Hacen falta arqueólogos, hacen falta antropólogos comprometidos con las culturas contemporáneas, hacen falta historiadores que se comprometan a hacer trabajo interdisciplinario con los arqueólogos y con los antropólogos y bueno, hace falta voluntad por parte de la institución de desburocratizar esto. Acordémonos, Weber lo dijo, somos científicos sociales, la burocracia es una forma de control y cada vez hay más burocracia en esta institución, o sea, cada vez hay más forma de control y menos producción de lo que tenemos que producir nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, es algo grave lo que está sucediendo y yo creo que de una manera pues muy, muy evidente, muy clara, lo has puesto tú, porque además, bueno, ciertamente para contratar a nuevas gentes, pues ya no se puede contratar con lo que te daban en 2003, 2004, ¿no? Los salarios de entonces no son los de ahora, ni menos en 2022, en donde vemos pues cómo está la situación económica tan difícil. Tan difícil. Para cerrar nada más, te platico algo que me pareció patético. Se falleció un compañero, su plaza enseguida se empezó a ver a qué áreas se iba a ir asignada, todo lo que necesitábamos, y entonces tuvimos una reunión de los investigadores del Centro INA, donde empezamos a discutir entre nosotros para qué áreas se iba a la plaza. Aquello fue patético. Patético, ¿por qué? Porque la antropóloga social decía, me están destruyendo los santuarios. Y yo le respondía, a mí me están destruyendo los santuarios de 3000 años de antigüedad. Lo peor es que las dos teníamos razón. O sea, era tan importante una antropóloga física como un antropólogo social, como un arqueólogo. ¿Por qué teníamos que confrontarnos entre nosotros por una necesidad que debería de estar cubierta? Y pues si no tienes otra cosa que decir, nos despedimos y los esperamos aquí en prácticas de investigación en el INA dentro de 8 días y con mucho gusto.